Todo estaba listo para la boda de mi hermana Fernanda en la Catedral de Cuernavaca. Los arreglos florales de bugambilias y cempasúchil adornaban cada rincón, y la alta sociedad poblana había llegado en sus mejores galas. Yo permanecía en las sombras, como siempre lo había hecho en nuestra familia. Las torres no tienen espacio para los débiles, solía decir mi madre. Pero ese día, cuando Fernanda me miró con desprecio y dijo frente a todos, «Tú no perteneces aquí», algo se quebró dentro de mí. Lo que nadie sabía es que en mi bolso llevaba un documento que cambiaría nuestra historia familiar para siempre. Cuando el padre Jiménez pidió los apellidos para el registro matrimonial y yo le entregué ese papel, su rostro palideció. El secreto que había guardado durante 30 años estaba a punto de salir a la luz, y ni las antiguas haciendas de la familia ni el apellido Torres podrían enterrarlo nuevamente. Los Torres eran sinónimo de prestigio en Puebla desde la época colonial. Descendientes de hacendados, mi abuelo había convertido el negocio familiar en una de las empresas tequileras más exitosas de México. Nuestra casa en Las Ánimas era una mansión de estilo neocolonial, donde los domingos se reunía toda la familia para comer chiles en nogada y discutir negocios. Mi madre, Dolores Torres, era la matriarca indiscutible. Una mujer elegante, de mirada penetrante y mano firme, que había quedado viuda cuando yo tenía apenas 5 años. A diferencia de mi hermana Fernanda, quien heredó su porte y determinación, yo era reservada y sensible. «Pareces hija de la criada», me decía cuando me encontraba leyendo, en lugar de aprender a ser una señorita de sociedad. Recuerdo claramente cuando cumplí 15 años. Mientras las hijas de otras familias prominentes tenían fiestas extravagantes, mi madre organizó una pequeña reunión familiar. «¿Para qué gastar en alguien que ni siquiera parece una Torres?», le escuché decir a mi tía Consuelo. Esa noche lloré hasta quedarme dormida. En la preparatoria, durante un festival del Día de Muertos, gané un premio por mi altar dedicado a Frida Kahlo. Cuando llegué a casa emocionada, Fernanda, quien entonces tenía 18 años, rompió mi reconocimiento frente a todos. «Los Torres no celebramos a comunistas», dijo, repitiendo las palabras exactas de nuestra madre. A pesar de todo, me esforcé por ganarme el respeto familiar. Estudié administración en la Universidad Iberoamericana y luego una maestría en Nueva York, esperando que mis logros académicos compensaran lo que fuera que me hacía defectuosa a los ojos de mi madre. Cuando regresé con mi diploma, ella apenas lo miró. «Al menos servirás para llevar las cuentas del negocio familiar». Lo que nadie sabía es que durante mi tiempo en Nueva York había contratado a un investigador privado. Una duda que me atormentaba desde niña: ¿por qué no aparecía ninguna foto familiar antes de los 3 años? ¿Por qué no tenía el lunar característico de los Torres en el hombro derecho? Me había llevado a buscar respuestas. El investigador encontró mi certificado de nacimiento original en un pequeño pueblo de Oaxaca, no en Puebla como siempre me habían dicho. Y el apellido en ese documento no era Torres. Guardé ese secreto durante años, esperando el momento adecuado, mientras seguía intentando ganarme el cariño de mi madre con un gesto extraordinario. Invertí todos mis ahorros en recuperar una antigua hacienda tequilera que había pertenecido a mi abuelo y que se había perdido en una mala inversión. La restauré completamente, investigando las técnicas tradicionales de producción de tequila, contactando a los jimadores más respetados de Jalisco, recuperando las recetas originales de mi abuelo. Quería presentarla como regalo en el 60 cumpleaños de mi madre, esperando finalmente ganarme su aprobación. Pero el destino tenía otros planes, y la boda de Fernanda con Rodrigo Montemayor, heredero de otra familia prominente, se convirtió en el escenario donde todas las verdades saldrían a la luz. La boda estaba programada para celebrarse en la Catedral de Cuernavaca, seguida de una recepción en la Hacienda San Gabriel de Las Palmas. Los preparativos habían comenzado 6 meses antes, con mi madre y Fernanda viajando hasta la Ciudad de México para elegir un vestido de Benito Santos. A mí me habían asignado tareas menores: coordinar con los meseros, revisar la lista de invitados, supervisar la degustación del tequila de la familia que se serviría.
Al menos no podrás arruinar esto, me dijo Fernanda cuando rechazó mi ofrecimiento de ayudarla a elegir las flores. La semana antes de la boda, toda la familia se trasladó a Cuernavaca. Nos hospedamos en la suite presidencial del Hotel Anticavilla, donde cada noche cenábamos en el restaurante mientras ultimábamos detalles. Durante una de esas cenas, anuncié que tenía una sorpresa para después de la luna de miel. ¿Finalmente te vas a casar con alguien?, preguntó Fernanda con sorna. A tus 35 años ya deberías haberte resignado. Es algo para la familia, respondí, manteniendo la compostura. Algo que recuperé. Mi madre me miró con desconfianza. Los Torres no necesitamos que nadie recupere nada por nosotros. El día anterior a la boda, durante el ensayo en la catedral, conocí por primera vez a la familia completa de Rodrigo. Su padre, don Ignacio Montemayor, me saludó con particular interés. «Hay algo en ti que me resulta familiar», dijo, estudiando mi rostro. «¿Nos hemos visto antes?» «No lo creo, don Ignacio», respondí, sintiendo la mirada intensa de mi madre sobre nosotros. Esa noche, durante la cena de ensayo en el jardín etnobotánico, Fernanda se acercó a mí mientras servían el postre, un pay de elote con helado de vainilla. «Madre está preocupada por tu supuesta sorpresa», susurró. «Sea lo que sea, no lo arruines. Por una vez en tu vida, no seas el centro de atención». «Nunca he sido el centro de atención, Fernanda», respondí. «Ese ha sido siempre tu papel». Su rostro se endureció. «Porque yo sí soy una verdadera Torres». Esas palabras me golpearon como una bofetada. ¿Acaso ella sabía algo? ¿Mi madre había contado la verdad que yo acababa de descubrir? El día de la boda amaneció con ese calor húmedo tan característico de Morelos. Mientras ayudaba a mi madre con su tocado en la habitación del hotel, intenté un último acercamiento. «Mamá, ¿alguna vez has pensado que quizás no encajo en la familia porque...?» Ella me interrumpió bruscamente. «No empieces con tus inseguridades hoy. Ya bastante tengo con asegurarme que todo salga perfecto». Llegamos a la catedral 2 horas antes de la ceremonia. El padre Jiménez nos recibió en la sacristía para revisar los últimos detalles del ritual. Fue entonces cuando Fernanda, ya vestida de novia, notó que yo llevaba un sobre en mi bolso. «¿Qué es eso?», preguntó, arrebatándome el bolso. «Nada que te importe», respondí, intentando recuperarlo. En el forcejeo, el sobre cayó al suelo y algunas fotos se esparcieron. Eran imágenes de una mujer joven que se parecía asombrosamente a mí junto a un certificado de nacimiento. Mi madre las recogió rápidamente, pero no antes de que Fernanda viera el apellido en el documento, Montemayor. El rostro de mi madre se transformó en una máscara de furia y terror. Me agarró del brazo y me llevó a un rincón de la sacristía. «¿De dónde sacaste esto?», siseó. «De Oaxaca», respondí, «del registro civil de Santa María Atzompa». Los invitados comenzaban a llegar y podíamos escuchar el murmullo creciente en la nave principal. Mi madre apretó tanto mi brazo que dejó marcas. «Vas a guardar eso ahora mismo. Hablaremos después de la boda». Pero Fernanda se acercó, con el rostro descompuesto. «No puede ser. ¿Eres una Montemayor? ¿La familia del hombre con quien me voy a casar?» «No sé quiénes son mis verdaderos padres», respondí, sintiendo una extraña calma. «Solo sé que no soy una Torres». Fue entonces cuando Fernanda, en un arranque de pánico o maldad, me miró directamente a los ojos y dijo frente al padre Jiménez y los padrinos: «Tú no perteneces aquí, nunca has pertenecido. Lárgate antes de que arruines mi boda». El silencio que siguió a las palabras de Fernanda fue absoluto. El padre Jiménez nos miraba alternadamente, confundido por la situación. Los padrinos fingían estar ocupados con arreglos innecesarios. ¿Y mi madre? Mi madre tenía esa mirada que conocía tan bien, la que prometía consecuencias. Pero algo había cambiado en mí. 35 años de humillaciones, de sentirme menos, de buscar desesperadamente la aprobación de una familia que nunca me consideró parte de ella. Todo eso cristalizó en ese momento.
Tienes razón, Fernanda, dije con una voz que no reconocí como mía. No pertenezco aquí, nunca lo he hecho, pero hay algo que todos deben saber antes de esta boda. Mi madre intentó detenerme, pero me aparté con firmeza. Padre Jiménez, continué, antes de proceder con la ceremonia, creo que debería revisar cuidadosamente los apellidos de los contrayentes. Le extendí el sobre con el certificado de nacimiento. Mis manos no temblaban. Según este documento oficial del Registro Civil de Santa María Atzompa, Oaxaca, yo no soy Lucía Torres. Mi verdadero nombre es Lucía Montemayor Ruiz, hija de Regina Ruiz, y miré directamente a don Ignacio Montemayor, que acababa de entrar en la sacristía, de Ignacio Montemayor Calderón. El rostro del padre de Rodrigo palideció, se acercó tambaleante y tomó el documento con manos temblorosas. «Regina», murmuró, y su voz se quebró. «Creí que habías muerto en el parto junto con nuestra hija». Mi madre intervino, su voz cortante como navaja. «No aquí, Ignacio, no ahora». Pero ya era tarde. Rodrigo entró, seguido de su madre, doña Mercedes, quien al ver la escena se detuvo en seco. «¿Qué sucede?», preguntó Rodrigo, mirando a su padre con preocupación. Don Ignacio me miró fijamente, y luego a su hijo. «Rodrigo, esta mujer es tu hermana». Un jadeo colectivo llenó la sacristía. Fernanda se dejó caer en una silla, su elaborado vestido desplegándose como una flor marchita. «Es imposible», balbució doña Mercedes. «Nuestra hija murió junto con esa mujer». «No murió», respondió mi madre, finalmente derrotada. «Yo la compré. Pagué a la enfermera del hospital de Oaxaca, donde Regina dio a luz. Necesitaba una hija que reemplazara a la mía, que había muerto días antes». La revelación cayó como un rayo sobre todos los presentes. Rodrigo me miraba horrorizado, comprendiendo que había estado a punto de casarse con su propia hermana sin saberlo. El padre Jiménez, pálido, sostenía el certificado de nacimiento como si fuera una reliquia sagrada. «Esta boda no puede realizarse», declaró. «Sería un pecado gravísimo». Fernanda se levantó de golpe. «Estás mintiendo», me gritó. «Lo has inventado todo para arruinar mi boda». «¿Por qué haría eso?», pregunté con calma. «He pasado toda mi vida intentando ser parte de una familia que nunca me quiso. ¿Por qué inventaría algo así?». Don Ignacio se acercó a mí, sus ojos llenos de lágrimas. «Tienes el lunar», dijo, tocando suavemente mi mejilla izquierda. «El mismo lunar que tenía mi madre. Y tus ojos son los ojos de Regina». No pude soportarlo más. Con dignidad recogí mi bolso y me dirigí hacia la puerta. «La hacienda», dije, volviéndome hacia mi madre, hacia Dolores Torres. «La antigua hacienda El Roble que tanto significaba para tu padre. La he restaurado completamente con mis ahorros. Iba a ser mi regalo para ti, mi último intento de ganarme tu amor. Las escrituras están en mi apartamento. Puedes quedártela, aunque ya no signifiquen nada para mí». Y con esas palabras salí de la sacristía, atravesé la nave central de la catedral llena de invitados confundidos y emergí a la luz del sol de Cuernavaca, sintiendo por primera vez en mi vida que podía respirar libremente. El caos que dejé atrás en la catedral fue absoluto. Más tarde me enteraría que los invitados fueron informados de que la boda se cancelaba por circunstancias familiares imprevistas. Algunos periódicos locales especularon sobre un escándalo financiero entre las familias Torres y Montemayor, pero nadie supo la verdad completa. Me refugié en un pequeño hotel en Tepoztlán. Necesitaba estar sola para procesar todo lo ocurrido. Esa misma noche recibí una llamada inesperada. Era don Ignacio Montemayor. «Lucía», su voz sonaba quebrada. «Necesito verte. Hay tanto que explicar, tanto tiempo perdido». Acordamos encontrarnos al día siguiente en el jardín del hotel. Llegó temprano, con un álbum de fotos bajo el brazo y ojos que habían llorado toda la noche. «Tu madre, Regina, era maestra de primaria en Oaxaca», comenzó, mostrándome una fotografía de una mujer joven con mi mismo lunar en la mejilla.
Nos conocimos durante unas vacaciones. Yo estaba comprometido con Mercedes, un matrimonio arreglado entre familias de abolengo, pero me enamoré perdidamente de Regina. Me contó cómo mantuvieron su relación en secreto, cómo cuando ella quedó embarazada, él prometió dejar a Mercedes y casarse con ella. Pero la presión familiar fue demasiado fuerte. Me casé con Mercedes, pero nunca dejé de ver a Regina. Cuando supe que estaba embarazada por segunda vez, le prometí que esta vez sí cumpliría mi palabra. Pero entonces me dijeron que había muerto en el parto, junto con nuestra hija. Las lágrimas corrían por su rostro mientras me mostraba cartas que Regina le había escrito, hablando de sus sueños para nuestra familia. Siempre sentí que algo no encajaba, confesó. Pero el dolor de perderla fue tan grande que enterré mis dudas junto con mis sentimientos. Esa misma tarde, Rodrigo vino a verme. Su rostro reflejaba una mezcla de shock, confusión y, sorprendentemente, alivio. Siempre sentí que algo no estaba bien con Fernanda, me dijo. Me estaba casando por presión familiar. Descubrir que eres mi hermana ha sido extraño, pero también un regalo. Siempre quise una hermana. En los días siguientes, más verdades salieron a la luz. Doña Mercedes confesó que siempre supo de la existencia de Regina y que fue ella quien organizó mi supuesta muerte junto con Dolores Torres. Las dos mujeres habían tramado el intercambio. Dolores necesitaba una hija para reemplazar a la suya fallecida y mantener las apariencias, mientras que Mercedes quería eliminar cualquier evidencia de la infidelidad de su marido. Lo más sorprendente fue descubrir que tenía otro hermano, Carlos, el primer hijo de Regina e Ignacio, quien había sido dado en adopción y vivía en Monterrey como restaurador de arte. Don Ignacio había mantenido contacto secreto con él durante años. Una semana después de la fallida boda, recibí una visita inesperada en el hotel. Dolores Torres. Vino sola, sin la altivez que siempre la caracterizaba. «No vengo a pedir perdón», dijo secamente. «Lo que hice, lo hice por preservar el nombre de los Torres». «¿Y por qué me trataste como si fuera inferior toda mi vida?», pregunté. «Si necesitabas una hija, ¿por qué no amarme como tal?». Su respuesta me heló la sangre. «Porque cada vez que te miraba, veía a la mujer que casi destruye el matrimonio de mi mejor amiga». Regina Ruiz no era nadie, una maestra de pueblo que sedujo a un hombre casado. Yo te salvé de una vida de pobreza. «No, Dolores», respondí, usando por primera vez su nombre de pila. «Me condenaste a una vida sin amor». Antes de irse, me entregó una caja. «Esto te pertenece. Lo encontré entre las cosas de mi padre». Dentro había una antigua botella de tequila con una etiqueta manuscrita. Tequila El Roble, edición especial para Regina Ruiz, con amor eterno, Ignacio. La hacienda que había restaurado con tanto esfuerzo resultó tener una conexión más profunda de lo que imaginaba. Había sido el lugar donde mis padres biológicos se conocieron y se amaron. 3 meses después, la hacienda El Roble reabrió sus puertas bajo nueva administración, la mía y la de mis hermanos, Rodrigo y Carlos. Recuperamos las recetas originales de tequila que mi abuelo biológico había creado. Don Ignacio nos cedió los derechos de la marca familiar Montemayor para crear una nueva línea, Tequila Regina, en honor a nuestra madre. Fernanda eventualmente se casó con un empresario extranjero y se mudó a Europa. Dolores vendió la mansión de las ánimas y se retiró a una casa más pequeña en San Miguel de Allende. En cuanto a mí, el proceso de sanar fue largo y complejo. La terapia me ayudó a procesar 35 años de sentirme fuera de lugar. Aprendí que mi valor no dependía de la aprobación de Dolores Torres ni de nadie más. Una tarde, mientras supervisaba la cosecha de agave en los campos de la hacienda, recibí una llamada de un número desconocido. Era una anciana de Santa María Atzompa, la enfermera que había facilitado mi venta cuando era bebé. «Antes de morir, necesito que sepas algo», me dijo con voz temblorosa. «Tu madre no murió en el parto como te dijeron. Regina vivió 6 meses más, buscándote desesperadamente. Dejó cartas para ti, que guardé todos estos años».
Esa revelación fue como encontrar la última pieza del rompecabezas de mi identidad. Las cartas de mi madre biológica, llenas de amor y esperanza, se convirtieron en mi posesión más preciada. En ellas descubrí que el nombre que ella había elegido para mí no era Lucía, sino Esperanza, un nombre que ahora he añadido legalmente al mío, Lucía Esperanza Montemayor Ruiz. Hoy, mientras dirijo la destilería que honra la memoria de mi madre biológica, comprendo que mi vida ha sido como el proceso del tequila. Tuvo que pasar por el fuego para revelar su verdadera esencia. El camino desde ser la hija rechazada de los Torres hasta convertirme en la orgullosa heredera de los Montemayor no ha sido fácil, pero ha sido auténtico. He aprendido que la familia no siempre es la que te cría, sino la que te acepta tal como eres. A veces, nuestras raíces más profundas están esperando a ser descubiertas. Si estás viendo este video y te sientes fuera de lugar, si crees que no perteneces donde estás, recuerda, tu valor no depende de la aprobación de nadie. Tu historia, con todas sus cicatrices, te hace quien eres. Si esta historia te conmovió, por favor suscríbete a este canal para más relatos de superación personal. Comparte este video con alguien que necesite escuchar que a veces no encajar es el primer paso para encontrar dónde realmente perteneces. Y recuerda, la verdad, por dolorosa que sea, siempre te hará libre.